Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 21 de las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 21 vamos a hablar de un escritor británico del siglo XX que se llamó Graham Greene. Graham Greene había nacido en Hertfordshire, una localidad del interior de Inglaterra en 1904 y falleció en la localidad de Baby en Suiza en 1991. Graham Greene estudió en Oxford, intentó dedicarse tempranamente al comercio, fracasó en eso y después inició una carrera como periodista y después como escritor profesional, como novelista. Su primer libro fue de poesía, pero ya para el año 1929 había publicado su primera novela. Otro rasgo a destacar de Graham Greene es que venía de una familia calvinista y él se convierte al catolicismo. Elemento, digamos, religioso que va a aparecer planteado en muchas de sus obras, especialmente en el Poder y la Gloria. Otra cuestión a destacar de Graham Greene es que no solamente fue periodista y novelista, sino que también fue guionista cinematográfico. Por ahí su colaboración más destacada, tuvo muchas, es el guión de la película El Tercer Hombre, dirigida por Carol Reed y protagonizada por Orson Welles, que es en la inmediata posguerra, en la segunda posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Otro elemento a tener en cuenta, Graham Greene fue un gran viajero, o sea que fue escritor, periodista y guionista de cine, pero algo que a veces se escamotea en alguna de sus biografías, que fue también empleado del MI6. Por eso hablaba de viajero. El MI6 es el Servicio de Inteligencia Británico. O sea que gran parte de los viajes que realizó por el mundo los hacía realizando misiones o recopilando información para el servicio, digamos, para la política exterior del Servicio de Inteligencia Británico. Por eso estuvo en América Latina, estuvo en África y estuvo en el sudeste asiático, en Asia específicamente. Algunas de sus obras son muy conocidas, pero las vamos a mencionar. El hombre interior, El poder y la gloria, El revés de la trama, El fin de la aventura, El ministerio del miedo y El americano impasible, The Quiet American, que es la novela de la cual vamos a hablar hoy específicamente. La obra de Graham Greene es accesible en ediciones nuevas, pero también en ediciones antiguas y en librerías de viejo. ¿Por qué? Y porque con mayor calidad literaria en determinados momentos fue un bestseller. O sea, esta idea de ser guionista cinematográfico y demás hizo que sus narraciones fueran muy difundidas y fueran muy vendidas. O sea, yo tengo acá una recopilación de sus obras completas, que no, digamos, el primer tomo, que fue editada por, si mal no recuerdo, esto es Seix Farral, y acá está El poder y la gloria, El ministerio del miedo, y también durante los 80, fines de los 70, principios de los 90, la obra que vamos a comentar hoy, que es El americano impasible o Nuestro hombre en La Habana, fueron publicados por Editorial Bruguera en ediciones muy baratas, o sea que la obra de Graham Greene es fácilmente accesible. Hoy vamos a hablar específicamente, como lo hacemos en general, de una sola obra, o sea, de su novela The Quiet American o El americano impasible, publicada originariamente, la edición original es de 1955. Atentos a la fecha de publicación. ¿Y por qué decimos atentos a esto? Bueno, porque la acción transcurre en lo que entonces era la Indochina francesa y que hoy es el país unificado que se llama Vietnam. ¿Sí? Tenemos que hacer un contexto histórico para entender la trama de la novela. La novela transcurre, no dice el año específico, pero suponemos que entre 1952 y 1953. O sea, vamos a explicarlo.
Vietnam, durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los japoneses. Cuando los japoneses se retiran, surge un movimiento nacionalista que busca la independencia de toda la península, y los franceses intentan restablecer su imperio colonial en eso que llamaban Indochina, que era un poco más grande que el actual Vietnam. La acción transcurre en ese contexto, en una guerra independentista por parte de los movimientos nacionalistas en el norte de lo que hoy es Vietnam, apoyados inclusive por China en esa época, que ya había, en la que ya regía el régimen de Mao a partir del 49, y que apoya a los independentistas vietnamitas dirigidos por Ho Chi Minh para liberarlos del colonialismo francés. Ese es el contexto, ¿sí? O sea, cuando la acción de la novela empieza, los elementos comunistas están ganando terreno y venciendo a las tropas coloniales francesas en el norte de lo que hoy es Vietnam, y en el sur, con algún tipo de normalidad, rige la administración colonial francesa. Eso para que ustedes entiendan el contexto. Y si bien la novela está atravesada por cuestiones político-militares, es también una historia de amor. Y es la historia de un triángulo amoroso. Y esto es lo que Graham Greene hace con maestría. Va desarrollando paralelamente la evolución de ese triángulo amoroso al mismo tiempo que el contexto político, social y militar se acentúa, digamos, el conflicto. Son dos conflictos en paralelo, entrecruzados, que van en un crescendo dramático, ¿sí? Ahora bien, nosotros en general, y nunca vamos a hacerlo, vamos a explicar las tramas de las historias, pero sí podemos presentar a los personajes. Los personajes principales de este triángulo amoroso en ese contexto de guerra y de crisis política son Fowler, un periodista británico que no quiere volver a Inglaterra; Phuong, una joven vietnamita que es su amante, que vive con Fowler, y digamos, en una especie de relación amorosa sin futuro, porque Fowler de hecho está casado y la mujer le niega el divorcio por su formación católica, que al mismo tiempo, sin muchas esperanzas, fumador de opio, ¿sí? Eso también está, o sea, como un británico desgastado y decadente que ha renacido por la influencia de la joven vietnamita Phuong. Así empieza la acción. En realidad, como empieza con un flashback, eso es lo que vamos a saber cuál era la situación original antes de la llegada del tercer integrante del triángulo amoroso, que es Pyle. Pyle es un joven norteamericano que en teoría viene a dar una ayuda sanitaria a los que luego van a ser vietnamitas, a los habitantes originarios de la Indochina francesa, y que en realidad después vamos a saber a lo largo de la trama que en realidad es un cruzado de la democracia norteamericana y que es crítico del imperialismo francés, y ellos creen que para parar el comunismo, o Pyle lo cree, hay que estar en contra de las tropas coloniales francesas y en contra de los vietnamitas y crear una tercera fuerza, ¿sí? O sea, esto no lo sabemos al principio, ¿sí? Lo vamos a saber a medida que se desarrolle la trama y se devele la verdadera personalidad de este joven ingenuo, creyente en la democracia, ferviente defensor de las libertades, y cómo de a poco se va inmiscuyendo en los conflictos que se dan en el país al que ha llegado como un supuesto asistente en sanidad, y cada vez se va a ver que está implicado en acciones militares y de desestabilización del gobierno colonial francés en el sur de Vietnam. Graham Greene lo hace con maestría, digamos, él muestra cómo el progreso de la situación dramática en ese triángulo amoroso entre Fowler, Phuong y Pyle se va desarrollando al mismo tiempo que la intervención norteamericana en Indochina se hace mayor y los conflictos se agravan. Eso es lo más que interesante de la novela,
de Graham Greene. Obviamente lo vamos a contar el desenlace, tiene escenas muy bien descritas de los horrores de la guerra. Graham Greene en ese sentido es muy hábil y es probable que haya estado ahí, pues ya sabemos por, digamos, su pertenencia al MI6. Y lo que se ve entonces en la novela desde el punto de vista, podría decirse geopolítico o, digamos, de los poderes en pugna en ese país tan conflictuado y tan sacrificado que es Vietnam, entre, por un lado, el imperio colonial francés en decadencia, la mayor intervención de Estados Unidos y al mismo tiempo la mirada cínica de otro representante de un imperio en decadencia que es Fowler, que digamos es un integrante del imperio británico. No sabemos hasta qué punto la visión de Fowler es la de Graham Greene, que a su vez era integrante del servicio secreto británico. ¿Sí? O sea, dos imperialismos en decadencia, el británico y el francés, y un imperialismo que empieza a querer marcar el terreno en el este de Asia. Aparecen con claridad en la novela. Al mismo tiempo que se desarrolla los conflictos en el triángulo amoroso. Y lo que es impecable es la descripción de ese Saigón, creo que es ciudad Ho Chi Minh, o sea, la capital de Vietnam del Sur. La descripción del lugar, la relación de los periodistas extranjeros, la relación con el pueblo vietnamita está muy, pero muy bien hecha, y también los episodios de la guerra en el norte. Bueno, esa es la novela y tiene algo que muestra la habilidad de Graham Greene para prever los sucesos. De hecho, los franceses van a ser derrotados definitivamente en el año 1954 en la batalla de Dien Bien Phu, y los independentistas comunistas dirigidos por Ho Chi Minh van a dominar todo el norte de Vietnam, que queda dividido por el paralelo 17. Al sur va a quedar un gobierno títere, y al mismo tiempo va a aumentar la intervención militar norteamericana a partir de 1965, y que el fracaso de las tropas norteamericanas en la guerra en 1973 va a llevar a la evacuación de las tropas norteamericanas, y dejan un gobierno títere que pronto es vencido y se logra el triunfo de, si bien Ho Chi Minh muere antes de que termine la guerra, Vietnam del Norte consigue la unificación completa del territorio de lo que hoy es la República de Vietnam. Ese Vietnam unificado. O sea que, por eso dije la fecha de 1955, Graham Greene ve que la derrota francesa es inminente y lo da a entender en la novela. Y también pronostica o da a entender la mayor intervención militar norteamericana en ese conflicto en la Indochina francesa, luego Vietnam. Bueno, nada más que decirles, salvo que lean. Es una novela muy bien escrita, con una prosa muy ágil, y que está hablando de cómo toda situación afectiva entre personas se ve fuertemente condicionada en todas las sociedades por el contexto social y político, pero específicamente cuando se está librando una guerra, la tragedia que es una guerra. Así que nada más por hoy. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.